Hola. Muy bien, entonces soy del grupo 4 y vamos a presentar en estas diapositivas, vamos a hablar sobre la cláusula 4, que es el contexto de la organización. Listo. Entonces, el primer punto, vamos a ver el diagrama del flujo de los procesos con sus impactos ambientales. Aquí podemos ver que hay diferentes entradas y diferentes salidas, que son la mayoría de las salidas son la cantidad de estos impactos ambientales que ocurren en cada proceso de producción. Podemos ver que un proceso que, en el caso del aserrado, este produce mucho, primero ruido, contaminación ambiental, polvo y los gases de la emisión de combustión de las máquinas que se usan. También está en la parte del cepillado, también hay mucho ruido y polvo y los restos de madera. En el secado también se produce mucho ruido. Y en el encolaje puede ser una de las partes más críticas donde hay residuos de la cola PBA 3020, o sea, quedan residuos químicos y eso hay que tener una buena manera de desechar ese residuo porque puede ser muy contaminante si llega a mezclarse con el aire y los vapores o con el piso y con la contaminación del suelo y los animales que ahí viven. Y por último, en el almacenamiento, pues sobran partes plásticas y esto también hay que tener en cuenta en la mayoría de estos procesos. Hay que enfocarse mucho en el encolaje, en el almacenaje y en las partes donde se produce mucho ruido. Vamos, la descripción del proceso productivo. Como estábamos hablando hace un momento, en esta producción del proceso que hay que enfatizar en algunas partes, especialmente en donde está el encolaje, que se usa esta goma, que de por sí tampoco es que sea muy contaminante, pero tampoco es que hay que tener un sistema de gestión de residuos para desechar los residuos y los frascos, los botes, todo esto de manera segura que no genere contaminación. Y también en el almacenamiento, los residuos plásticos se pueden ir almacenando para su posterior reciclaje. Caracterización de los desechos. Están los peligrosos y no los peligrosos. Se producen los no peligrosos como los residuos de madera, la acerrín, los productos de astillas y pedazos de madera sobrantes, que son los productos no peligrosos que estos se pueden bien enterrar o llevar a un proceso donde se los puede desechar al ambiente y estos son orgánicos, es decir, que la mayoría de esos volverán a la tierra y se formará el ciclo natural de descomposición. Sin embargo, en los residuos peligrosos o especiales se encuentran, por ejemplo, el plástico y en este caso este plástico no es que sea biodegradable, y también para el proceso de encolar, para el proceso del combustible que se usan para las máquinas del cepillado para el cortado. A veces estos combustibles y estas colas y los residuos que se dan por estos, ya sean del empaque, el frasco que queda, el bote, etcétera, todo esto hay que desecharlo por medio de una gestión, ya sea por medio de un tercero que se encarga de deshacerse de estos materiales sobrantes. Aquí tenemos la gráfica del ciclo de vida del producto. Primero, el material que se obtiene de los bosques y que por medio de empresas que están lógicamente familiarizados en ese tipo de trabajo. Luego se realiza la producción, en el proceso y en la producción, en este proceso de la producción, la madera encolada se produce como materia final. El transporte es la movilización de estos productos hacia las empresas que los suelen adquirir. Y dependiendo aquí en el uso que dan, depende de la empresa. Qué uso les darán ellos ya depende de cada una de las empresas. Y por último, vamos al proceso de eliminación, que como este proceso es, como ya hemos visto, la mayoría de estos productos no es que sean muy tóxicos, igualmente si se siguen los procesos pertinentes no debería contaminar el suelo ni la tierra. Aquí tenemos la tabla de los aspectos de los impactos ambientales y podemos ver que dependiendo del proceso hay unos aspectos que son más significativos que otros. Por ejemplo, podemos ver que en la parte del ruido, en el cepillado y en el pendulado, hay bastante ruido. Entonces hay que tener en consideración eso, especialmente a los trabajadores. En el agua
bueno, no hay uno significativo. En el encolado hay que tener cuidado. Y en el aire, en el pendulado. También está en los desechos que se producen en el pendulado, también hay que tener bastante consideración. Y entonces como podemos observar en el pendulado, es donde hay una gran cantidad de puntos, podemos ver, y en el del otro lado tenemos al suelo y desechos, que son las partes más contaminadas. Entonces, si regresamos atrás, podemos ver, aquí tenemos en el pendulado, en este proceso la madera que se está haciendo secada, y una máquina que produce mucho ruido, por cierto, y se transporta a la otra máquina, entonces, que cumple el rol de cortar las puntas de los listones en madera, es decir, los extremos de la medida que es requerida por los clientes. Entonces, aquí también se producen los desechos que son, bueno, no son desechos peligrosos, pero igual se producen desechos. Ahora vamos a la siguiente tabla donde podemos observar cuáles son los puntos más altos que están en la tabla anterior, y podemos ver que en el encolado eh, hay que tomar las piezas son cubiertas por esta goma industrial. En el cepillado se da el acabado, y en el pendulado pues la máquina de corte pues, para el proceso que requiere el cliente. Ahora, si nos vamos a la matriz de identificación de requisitos legales, tenemos más, que tenemos aquí, bueno, vamos a la parte del registro específico, que en la parte del pendulado hay que, estos desechos que sean no peligrosos, hay que lógicamente tener una manera de desalojo de estos desechos. O sea, no simplemente botarlos a la tierra, sino tener una manera de deshacerse buenamente de ellos, ya sea para que sean degradados en la tierra, pero mediante un procedimiento que acelere este proceso, o que lo haga de manera óptima y en un lugar específico que esté hecho justamente para este tipo de cosas. Entonces, se cumplen estas condiciones, y también el plan de acción también se lo puede usar para el combustible para el caldero, o sea, las partes grandes de madera que sobren, pedazos, virutas, estos se pueden alimentar al caldero para usarlo como combustible, y esto nos hace aprovechar estos recursos, reutilizar. Y vamos en la parte del cepillado, que también esta produce desechos sólidos no peligrosos, y se deben implementar el reciclaje para esto mismo. Eh, y esto va desechado junto también al caldero, o sea, esto, a la zona del caldero también se puede usar como combustible en el caso que queden partes de viruta, o sea, de polvo, y esto aquí, eso se puede desechar más de otra manera, por un medio seguro, porque bueno, no, si ella es parte muy virutas muy chiquitas, o más polvo de madera, eso no sirve tanto como combustible, sino las partes más grandes. Entonces, habría una clasificación de qué se puede usar para el caldero, se acumula alrededor del caldero y lo otro se desecha. Y listo, eso sería todo.